Muy buenas tardes a todos los presentes. El día de hoy tendremos como invitado al doctor David Navarro del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Antes de pasar a la conferencia, me gustaría introducir a nuestro invitado. El doctor David Navarro Alarcón recibió su doctorado en el 2014 en mecánica y automatización, en ingeniería mecánica y automatización de The Chinese University of Hong Kong. Después, de 2015 a 2017, fue profesor asistente e investigador en The Chinese University of Hong Kong en el Instituto T. Stone Robotics. Y desde 2017 ha estado con la Universidad Politécnica de Hong Kong, donde ha sido profesor asistente del Departamento de Ingeniería Mecánica y además el principal investigador del Laboratorio de Inteligencia de Máquina y Robótica. Actualmente sus temas de interés de investigación son Perceptual Robotics en teoría de control. En esta videoconferencia él nos va a compartir un poco sobre los temas que se investigan en su grupo. Muchas gracias, doctor David Navarro Alarcón. Le cedo la palabra para comenzar con la conferencia. Bueno, gracias Israel, buenas tardes a todos. Aquí son las 9 de la mañana, 7 de la mañana. Me hicieron levantarme temprano. Pero lo cual está Una bien, digo. disculpa. En un día normal llegaría como a las 10 y algo, entonces me puedo levantar bien. Sirve que me rinde un poco más el día. Bueno, pues sí, lo que quiero mostrarles hoy es, bueno, fuera del tema, que de cierta manera abarca lo que hemos trabajado tengo 11 años en Hong Kong trabajando. He trabajado generalmente en manipulación y una parte de, bueno, hacemos algo de control y el tipo de control que hacemos es utilizando percepción de muchos tipos, no principalmente, por ejemplo, visual o geométrica. Les voy a mostrar brevemente algunas de las otras aplicaciones con otras modalidades de sensado que utilizamos. Con su permiso voy a estar tomando agua porque ando un poco malo de la tos. ¿Será COVID? No lo sé. Espero que no. Bueno, por aquí tenemos ya... Bueno, como Israel, bueno, Israel no sabía, soy originario de México. Y bueno, y tengo en Hong Kong ya 11 años. Bueno, he estado estudiando aquí, trabajando en varias instituciones. Como mencionas, estuve en CUHK, fui estudiante del profesor Liu Yonghui. Y después seguí trabajando en CUHK. Déjame ver cómo... Esto lo minimizo. Bueno, lo voy a poner aquí. Estuve trabajando en CUHK como postdoc. Estuve como research assistant primero y después como postdoc. Estuve después como profesor asistente de investigación. Y el grupo en el con el que fue mi supervisor, fue mi jefe también después. El que estuve trabajando era de robótica médica. Generalmente trabajé en un departamento de ingeniería mecánica, entonces diseñábamos el mecanismo, los sistemas de control, y algo que, bueno, que valoro mucho de esa experiencia fue de que teníamos acceso a hacer muchas pruebas clínicas ya sea in vivo o ex vivo. Pudimos evaluar algunos de los sistemas que desarrollamos. Después, bueno, pues ya tuve que buscar un trabajo fuera. Conseguí otra posición en otra universidad aquí de Hong Kong. Y bueno, estoy desde el 2017 aquí, trabajando como investigador independiente. Las líneas que estoy tratando de explorar es, bueno, la intersección de sensado multimodal, algo de modelos adaptables y manipulación, utilizando esta información perceptual. Eh, bueno, pues antes de COVID estuve visitando la Universidad de Toulon, una universidad relativamente pequeña en Francia.
Bueno, algo sobre con Hong Kong. Supongo que no tenemos en México mucha información, un sentido muy claro de lo que es, digamos, este lado del mundo. Les comparto un poco. Así se ve Hong Kong. Es una, bueno, oficialmente se llama la Región Especial de Administración Especial de la República Popular de China, Hong Kong. Es una de las ciudades más, si no es que la más, es uno o dos más densamente pobladas del mundo. En Hong Kong no hay casas, como pueden ver, o sea, todo es una ciudad muy alta. Todos tenemos que vivir en torres, son en edificios, ¿no? Es bonito, tiene la parte de la naturaleza, está muy padre para andar haciendo hiking y estar en la montaña. Bueno, Hong Kong, hay mucha, no sé qué tanta información llegue por allá. Digo, el año pasado tuvimos un año muy difícil. Eh, no quiero abordar mucho eso porque realmente es muy, muy complicado y muy polémico. Hong Kong fue hasta hace 20 años, era la última colonia del Imperio Británico. No, no era, o sea, no es, aún sigue siendo, sin ser totalmente de China. Entonces, en el 97 hubo un acuerdo entre el Reino Unido y China para ceder Hong Kong, la soberanía de Hong Kong a China, pero el acuerdo fue de que tenía que estar autónomo por 50 años. Llevamos 20 y está sobre el acuerdo económico y político, es lo que le llaman un país, dos sistemas. O sea, Hong Kong eligen a sus propios representantes, tienen su propia moneda, su propio pasaporte. Es como otro país y literalmente hay una frontera con China. O sea, la gente que es de China no puede entrar así tal cual a Hong Kong. Parte de la colonia británica, pues el legado dejaron que el idioma oficial es inglés y aquí lo que se habla es otra lengua, se llama el cantonés. Políticamente la distinción entre lengua y dialecto es, digo, si tienes un ejército se convierte en una lengua. Cantonés es muy distinto, es como hablar de español y francés, es muy, muy diferente. Es muy pequeño y es muy poblado, son 7 millones. En cuanto a la parte de educación superior e investigación, tenemos un ecosistema muy, muy vibrante. Tenemos muy buenas universidades, digamos las 5 mayores que tenemos, porque hay más colleges pequeños. Por ejemplo, bueno, la más reconocida es Hong Kong U, en el QS Ranking número 22, y bueno, la quinta estamos PolyU, estamos aún dentro de las top 100, donde tenemos un ranking muy bueno, es en cuanto como la ciudad en todo, es en las universidades jóvenes, digamos. Hay un ranking de QS de las universidades más jóvenes de 50 años. UST está en segundo, CTU y PolyU estamos en sexto. Otras ciudades también que tienen buenas rankings en jóvenes. Singapur tiene por ahí un par. Corea también tiene universidades nuevas muy, muy fuertes. Y hace un par de años, recuerdo, hicimos un análisis sobre qué ciudades tienen tantas universidades localizadas en el top 100 y realmente nada más es Hong Kong, London, tal cual, y está París. Aunque bueno, París se crean y se dividen universidades cada año. Pero bueno, tenemos centros de investigaciones, hay muchas cosas. Es muy, muy vibrante en cuanto a la parte de investigación y tecnología. Esta es la universidad donde yo trabajo, es Hong Kong PolyU, es relativamente joven, se estableció en el 94, bueno, no se estableció en el 94, en el 94 obtuvo el estatus de universidad. Antes era, en el Imperio Británico tenían muchas, ¿cómo le llamaban? Son como, le llaman trading schools, o como escuelas técnicas, pero que no era, el nivel no era de una universidad. Entonces en el 94 se le dio tal estatus y ya puede otorgar grados a nivel de licenciatura y doctorado. Tenemos, bueno, como nos organizamos es en
universidad, después facultades, en ingeniería, ciencia, construcción. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería y dentro de la Facultad de Ingeniería tenemos varios departamentos. Uno de ellos es Ingeniería Mecánica. En PolyU, como en todas las universidades de Hong Kong, el medio de instrucción es en inglés. Inglés de Hong Kong es distinto lo que... No distinto, el acento es el que tenemos distinto aquí. Bueno, antes de que continúe, si alguien tiene algún comentario, adelante, si me quieren preguntar algo. Me ayuda. Siempre que uno da una plática, ahora con esto que estamos a distancia, se siente muy... El no ver caras o no tener interacción con nadie es difícil. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, adelante, digo, por favor. Luego pierde uno el sentido de a quién está dirigiendo esto. Lo que primeramente rápidamente voy a platicarles, a compartir bueno, lo que estuve trabajando después de que terminé mi doctorado. Estuve trabajando liderando un pequeño grupo de robótica médica en CUHK y les voy a compartir 3 proyectos que trabajamos. Uno acerca de cirugía nasal. Desarrollamos un manipulador para poder manipular una cámara. Después hicimos otro proyecto no sé cómo se llama esto, histerectomía. Y otro era para biopsia, hacer un manipulador para biopsia. El primero que usamos o que desarrollamos fue, en esta parte de lo que trabajé fueron hasta el 2016. Grandemente el trabajo que hacíamos era en diseño mecánico, mecatrónico. Desarrollamos prototipos. Y hicimos control simple, digo, porque generalmente no queríamos hacer muy complicado esto. Desarrollamos un robot para que pudiera asistir, digamos, a un cirujano en la manipulación de esta cámara. Entonces, este es el prototipo que hicimos. CUHK tiene escuela de medicina, entonces colaboramos con doctores, bueno, ¿cómo le llaman? Médicos. Y desarrollamos una interfaz con un IMU, con un sensor de orientación, para poder controlar el movimiento de este prototipo. Hicimos varias pruebas con cadáveres, son cabezas, digo, la primera vez que lo ves sí te impacta un poco, ya cuando ves 10 cabezas ya le quitas ese sentido. La relevancia del sistema que desarrollamos es, como podemos ver en el lado izquierdo, para poder manipular esta cámara y ver dentro de la cavidad nasal, solamente le deja una mano al médico. Con el sistema que tenemos, puedo utilizar 2 manos para, no sé, realmente no sé qué hagan, cortar o cualquier procedimiento que hagan. Y el médico retiene el control de la posición y el movimiento de esta cámara con esta interfaz del sensor que ponemos en la pierna. El otro robot que desarrollamos para esta otra aplicación es manipulación del útero. También diseño mecánico y los sistemas de control para este robot. La interfaz que hicimos aquí era con un pedal, muy similar al pedal que usan los dentistas. Estas son imágenes de experimentos que hicimos con un útero, ¿cómo le llaman? Phantom, o sea, de plástico. También lo pudimos validar no quiero usar la palabra cadáver, como sí, bueno, con un tejido humano. Bueno, lo que probamos aquí, este fue ya de los prototipos finales que hicimos. Lo que probamos fue pues la cinemática, porque realmente es cuando haces trabajo para cirugía, el tamaño, la manipulabilidad dentro del cuerpo es muy importante. Qué tan amigable es la interfase. Y bueno, digo, fueron experimentos, realmente es muy difícil. Uno como la parte técnica lo puedes utilizar, pero ya los médicos, digo, no están muy familiarizados y es difícil. Este es
digamos, como una barra, el manipulador que es agarrado por el robot, y este es el útero del paciente, y este es, digamos, este es nuestro robot que está ayudando ahí para sostenerlo. El otro proyecto que trabajamos era para hacer biopsia. Bueno, la necesidad aquí es, bueno, no sé si estén familiarizados, por ejemplo, cuando hay sospecha de que no sé si han visto, bueno, a tantos comerciales, digo, el cáncer de seno es muy terrible. Pero parte de las guías que dan para identificar si se tiene tal cáncer de seno es el palpar continuamente los tejidos. Y cuando se detecta que hay, por ejemplo, una región un poco dura, o puede ser que sea no sé, un tumor, ¿cómo le llamo? Maligno, o es otra cosa. Pero la forma en que pueden determinar eso, tienen que introducir una aguja en ese punto y arrancar un pedazo de tejido. Eso lo hacen con una máquina de MRI, como lo vemos aquí. Son imágenes que se obtienen con un campo magnético muy fuerte. Entonces, lo que desarrollamos es similar a los proyectos anteriores. Lo que estamos haciendo es desarrollar mecanismos que ayuden a sostener algún instrumento. Entonces, desarrollamos este manipulador. Aquí los retos fueron que dentro del MRI no puedes utilizar materiales magnéticos, por ejemplo, acero. No puedes utilizar tampoco electricidad o motores eléctricos convencionales. Tienes que utilizar ya sea piezoeléctricos, sensores iguales, muy complicado porque la mayoría van a causar interferencia en las imágenes. Si utilizas esos materiales no vas a ver nada aquí en la imagen. Entonces, bueno, esa es parte también de lo que hicimos. En esta parte de lo que trabajé en esos años, pues, es muy mecánico, muy mecatrónico todo lo que hicimos. O sea, hicimos varios prototipos, desarrollamos es un motor, digamos, para MRI. Es completamente de plástico, tiene metales no magnéticos. Medimos la posición únicamente con luz. Por aquí desarrollamos un sensor y la fuente no sé, de poder para mover el motor es con aire. Utilizamos, sí, bueno, aire para moverlo. Y esto lo basamos en el diseño de una turbina de Tesla. No sé si generalmente, bueno, inicialmente este diseño fue como generador de electricidad. Nosotros invertimos el uso. En lugar de generar, lo que estamos generando es movimiento. Y bueno, eso fue digamos, lo que estuve trabajando en CHK cuando moví a PolyU. La dirección que he estado buscando es utilizar, bueno, digamos, este paradigma de sensado multimodal, utilizar modelos adaptables, de algo que le ayude al manipulador, ya sea para coordinar mediciones con movimientos, para guiar trayectorias. Hay muchas formas de adaptación que ayudan. Y utilizar la medición de los sensores para hacer tareas de manipulación. O sea, guiamos el movimiento con esto. Entonces, bueno, lo que quizá el título fue un poco grande. Lo que voy a mostrar son varios ejemplos de este paradigma que le llamo de sensado multimodal, modelos adaptables y manipulaciones guiadas por estas mediciones. Bueno, no sé, digo no que deban de, pero generalmente cuando doy pláticas, las que me piden no me piden, suena, las que generalmente doy, porque la mayoría del trabajo que he hecho es sobre manipulación de objetos deformables. Entonces, ahorita las siguientes diapositivas, la gran mayoría es sobre este trabajo que hemos estado haciendo por ya bastantes años. Lo que comentabas, Israel, supongo es algo relacionado con esto, con lo de soldadura. Pero tenemos otras aplicaciones que hemos utilizado con este tipo de sensado multimodal y modelos adaptables.
Bueno, voy a digo, rápidamente mencionar sobre esta línea que tengo trabajado. Este fue mi tema doctoral hace 10 años sobre em, utilizando visión, que fue visión monocular. En aquellos años no teníamos digo, los sensores de 3D que ahora tan baratos están. Utilizamos, si querías medición en 3D, tenías que utilizar estéreo. Entonces, bueno, la aplicación que tiene este problema bueno, tiene muchas, ya sea en manipulación ¿cómo se llama? De comida, bueno, no comida, sí, de materiales de comida, en manipulación de ropa, ya sea, ¿cómo se llama? Que te ayuden a vestir, es muy hot ahorita, en cirugía, cables, bueno, hay muchos. El, bueno, yo agregué, no agregué, incorporé estas diapositivas. Creo ustedes son un grupo de posgrado, ¿verdad? Entonces puedo abordar un poquito más la parte técnica. Entonces, como un problema de control, bueno, el problema que estuve trabajando era lo que aquí le llamo shape servoing, o sea, el servocontrol de formas de objetos. Gráficamente, bueno, lo podemos describir así. Tenemos un robot manipulador que podemos controlar su velocidad, su configuración, y tenemos alguna medición de la forma del objeto. ¿Qué significa esta medición? Bueno, voy a dar varios ejemplos, pero realmente no necesariamente tiene que ser algo, no hay una sola posibilidad de esta medición. Entonces, gráficamente el problema sería diseñar un controlador de movimiento que mueva esta medición de forma a una forma deseada. Es muy simple matemáticamente, es diseñar esa trayectoria tal que minimicemos un error cuadrático muy estándar. Bueno, bueno, generalmente presento estos problemas en cuanto a la manipulación de objetos deformables. El primero es lo que le llamamos, bueno, ¿cómo caracterizamos la forma del objeto? ¿Cómo podemos utilizar sensores para cuantificar la medición? Objetos deformables en principio tienen un infinito número de grados de libertad. Entonces, por ejemplo, aquí pongo algunas posibilidades de caracterizar la forma de esto. Podemos medir ángulos utilizando visión o podemos medir puntos y ángulos, puntos en 3D, curvaturas, ángulos, contornos, más ángulos. O sea, no hay una representación única de este tipo de objetos. Y ahorita, este problema realmente ahorita, cuando lo empecé a trabajar esto hace 10 años, digo, era hasta raro. Y cada que sometíamos artículos, digo, era bien recibido, pero los reviews que obteníamos eran como que, bueno, ¿y como para qué? ¿Cuáles serían las aplicaciones? Ahorita realmente hay mucha gente, digo, es de los problemas de manipulación, de los hot que están ahorita. El challenge número 2 que pongo aquí es lo que le llamo la coordinación de movimiento y la medición. Bueno, si representamos las variables de este problema en como dos subespacios, dos espacios vectoriales. Tenemos el espacio motor, que le llamo aquí. Estas son las variables que podemos controlar. O tenemos el espacio sensorial, esto es lo que podemos medir, son, digamos, la forma, el contorno del manipulador. Entonces, tenemos que buscar una forma de coordinar movimientos en este espacio con movimientos en lo que queremos hacer allá. Y bueno, y esto, si lo vemos como ecuaciones diferenciales, sería el encontrar una transformación, una matriz jacobiana, llamamos, de deformación en este caso. Algo que ahorita también está muy hot es empezar a hacer lo que le llaman shape planning. Bueno, sabemos lo que es motion planning para robots, para manipuladores, para
ya sea el efector final, pero cómo hacemos planning sobre formas, sobre deformaciones de un objeto. Aquí también el reto es que el espacio de un objeto deformable es muy, muy alto. Entonces, no una trayectoria lineal, digamos, estamos aquí en este espacio y queremos ir, no sé, acá, la línea directa no necesariamente representa una configuración realizable. Entonces, bueno, aquí te presenta el reto de cómo desarrollar algoritmos para hacer planeación en este espacio de formación. Bueno, ya un poco más con la parte de control. ¿Cómo desarrollamos bueno, este fue el método que utilizamos para resolver el problema de manipulación. O sea, lo formulamos como un problema muy estándar, digamos, como Visual Servoing, pero en lugar de medir, como hacemos en Visual Servoing, ya sea la posición en píxeles del manipulador o algún feature en el ambiente, aquí lo que estamos midiendo son formas o son deformaciones del objeto. Entonces, si lo formulamos de esta manera, vamos a diseñar un servocontrolador y lo que damos aquí es la forma deseada. Entonces, por ejemplo, si este es lo que observamos del objeto, podemos caracterizarlo, o cuantificarlo de alguna manera. Todavía no, les digo, hay muchas formas que lo podemos hacer y es aún un problema abierto. Y ya, digo, este es muy, muy estándar en lo que es control. Bueno, de las primeras soluciones que tratamos de hacer es, bueno, empezamos de lo más simple, utilizando, bueno, y muy estándar desde el punto de vista de Visual Servoing, lo que utilizamos fue puntos, por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos 3 puntos que le ponemos a este objeto deformable, tenemos una cámara observando esto, y con estos 3 puntos podemos calcular digamos, funciones geométricas. Podemos calcular un centroide, podemos calcular una distancia, ángulos, la curvatura, y no sé, digo, es abierto, puedes utilizar lo que quieras aquí. Aquí la clave es que uno como el programador tienes que definir cuál es esta función. O sea, tiene que ser conocida esta función. Bueno, tenemos algunos resultados de lo que hicimos de este tipo bueno, ¿cómo le llamamos? De features. O sea, en Visual Servoing, el jargon que utilizamos le llamamos features. En este caso son shape features. Aquí el problema que surge es que, bueno, requiere que utilices o ya sea mucha textura en tu objeto para que puedas identificar estos puntos de manera fácil. Y el problema es que es aquí lo que yo le llamo, son hard-coded, o sea, una vez que defines que vas a medir ángulos, una vez que defines que vas a medir curvaturas, ya tu algoritmo no puede identificar más cosas. Es decir, no es una caracterización general para objetos, de manera que uno lo pueda aprender. Entonces, bueno, esto es presentando una solución para el challenge que puse, la caracterización de formas o de configuraciones de objetos deformables. El segundo, que era el de coordinación, cómo coordinamos movimientos, o sea, controles de entrada del manipulador. Supongo que este es el manipulador, este es un objeto deformable y tienes un punto. ¿Cómo coordinas este vector con este otro? Bueno, pues podemos hacerlo con una formulación estándar de un sistema diferencial de primer orden. Tenemos la matriz L, en Visual Servoing le llamamos, que sería la matriz de interacción o la matriz jacobiana. Entonces, diseñamos, bueno, en el trabajo que hicimos, muchos tipos de estimadores para este tipo de matriz. Lo que estos estimadores utilizan, muy estándares, o sea, usamos lo que es el gradiente descendiente, entre otros. O sea, puedes utilizar cualquier cosa que quieras, puedes utilizar una red neuronal si así lo quieres. La ventaja de utilizar este tipo de
estimadores es que necesitas muy pocos datos, o sea, solo te mueves localmente y obtienes algunos puntos. Y la matriz que obtienes, bueno, es válida localmente, entonces tienes que estar actualizando esta estimación siempre. Si utilizas una red neuronal, pues bueno, como sabemos, tienes que utilizar o colectar datos todo sobre tu espacio que quieres utilizar, muchos datos para que puedas restringir tu función muy no lineal. Pero bueno, te daría un modelo semi-global, digamos. Entonces, bueno, hay muchas formas de hacerlo y esta es, digamos, solo una opción. Bueno, y retornando a la parte del problema de la caracterización, después de utilizar, digamos, esos puntos y esos, llamámosle hard-coded features, trabajamos en obtener, en buscar una formulación que fuera más general. Entonces, lo que empezamos a modelar fue cómo con una, digamos, una imagen de un objeto deformable que es manipulado con algunos robots, podemos caracterizar su forma. Lo hicimos con, pues, también muy básico, muy simple, con series de Fourier finitas, o sea, lo truncamos a, no sé, cierto número de armónicas. Entonces aquí lo que usamos es, bueno, varios trucos que uno usa, digamos, en control. Podemos obtener una matriz como tipo de regresión, la podemos construir con mediciones, es decir, nosotros conocemos este término. Y aquí lo que utilizamos como proxy a lo que es la medición son los coeficientes de Fourier. Entonces, estos coeficientes no los conocemos. Para una observación, puedes obtener estos coeficientes únicamente con datos. Haces least squares y puedes obtener estos valores. Entonces, lo que utilizamos aquí fue que usamos estos coeficientes de Fourier como el vector de forma. O sea, estos coeficientes va a ser la señal que estamos retroalimentando y estamos mandando al servocontrolador. Entonces podemos de cierta manera medir, así entre comillas, medir coeficientes de Fourier y podemos dar coeficientes de Fourier deseados que representan un contorno de algún manipulador. Entonces, bueno, aquí el workflow de lo que se hace es obtienes una imagen binaria, obtienes puntos en el contour. Todo esto se puede hacer muy fácil con OpenCV. Puedes obtener, digamos, si aquí el vector es los coeficientes, lo puedes utilizar esto con least squares. Este problema lo puedes resolver fácil de esta manera. Generalmente, bueno, uno puede decir, bueno, pero no es muy exacta la aproximación. Como puedes ver, este es un útero de plástico. Desde un punto de vista de control, nos ayuda el no utilizar tantos armónicos. Porque si utilizas, no sé, 10 armónicos, te puede dar un vector de coeficientes, no sé, de 100, digamos. Y cómo exactamente controlas esos 100 es difícil y te pone problemas de parte computacional. Entonces, generalmente utilizamos 3, 4 armónicos y nos dio buenos resultados. Entonces, sí, aquí, ¿cómo utilizas estos coeficientes para hacer control explícito de formas? Digamos, tienes un contorno deseado, o sea, tienes una forma aquí y puedes proyectar este contorno al espacio de Fourier con la solución de least squares que obtuvimos antes. La matriz de interacción la puedes calcular adaptivamente, como presentamos con cualquier método que uno quiera. Y este es un controlador esto es lo que le mandamos al robot, digamos, movimientos diferenciales del efector final. Es muy estándar, como pueden ver. También tenemos una ganancia, saturamos un error y tenemos una pseudo inversa. Y bueno, estos son resultados de lo que hicimos y como pueden ver, no es exacto por diseño, o sea, no buscamos hacer el fitting al contorno que sea exacto, porque es más fácil, digamos, y más rápido hacerlo computacionalmente.
Entonces aquí podemos controlar automáticamente, deformar el robot a tal que obtenga no el robot, el objeto, tal que obtenga una forma deseada. Cuando estuvimos trabajando en esto, mucho de la comunidad que hacía mucha comparación a este tipo de resultados con lo que, bueno, esta otra área muy activa que es soft robotics. En soft robotics es el robot, el cual es deformable y es el robot, la forma del robot que quieres obtener una forma. Esto no es un problema de soft robotics, es un problema de manipulación. El robot que está manipulando este objeto puede ser eh, así suave, como soft robotics, o puede ser rígido. Realmente no es el caso. Y bueno, son resultados de lo que obtuvimos. Pueden revisar los artículos. Entonces, bueno, nada más una cosa aquí. En la parte de los coeficientes de Fourier, ¿dónde están? Este es un enfoque general. O sea, puedes utilizar esta misma formulación para hacer, digamos, el bending, el doblado de un objeto con el caso de los puntos lo tendríamos que hacer con un ángulo. Y una vez que defines el ángulo ya no lo puedes usar para algo más. O lo puedes hacer para otro tipo de tareas. Lo puedes hacer para bending, para compresión del objeto. O sea, la formulación es general porque lo que hace es fitting de un contorno con los datos que obtienes visuales. Entonces, otra dirección que recientemente con otro estudiante que tengo aquí, que hemos tratado de desarrollar que también es general, es utilizar otro tipo de parametrizaciones en este caso, por ejemplo, un cable. Y utilizamos, bueno, estos son muy comunes, digo, no sé si alguien está familiarizado con eso, que son las curvas de Bézier y NURBS. La parte interesante de esto es que tal como lo hicimos con los coeficientes de Fourier, este tipo de parametrizaciones te permite hacer los mismos, digamos, trucos que hicimos, o sea, parametrizar linealmente entre una matriz tipo de regresión que conocemos, que construimos con mediciones, y un vector de coeficientes que no conoces y que en este caso va a representar un proxy a la medición de la forma. O sea, no tiene que tener una interpretación de forma. Más bien es bueno, como dije, un proxy. O sea, lo podemos utilizar como si fuera una medición. Bueno, al menos esa es la idea que estamos utilizando. Entonces, bueno, usamos esto y como pueden ver, los resultados es similar. O sea, no hay nada especial, al menos no en esto. Este tipo de parametrización es también general y trabajamos más en este tipo de caracterizaciones generales. Ahora utilizamos lo que son, ¿cómo se llama? PCA, ¿cómo se llama? Principal Component Analysis, es en análisis de las componentes principales de una matriz de covarianza. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es lo que le llaman ¿cómo se dice? La decomposición. ¿Cómo se dice eigendecomposition? Porque eigen no es ni siquiera inglés. Bueno, Valores propios. Características. ¿Cómo fue? Valores propios, ¿no? Descomposición de valores propios. Sí, exactamente, sí. O sea, lo decompones en valores propios y ¿cómo le llaman? Valores, vectores propios y valores propios y los vectores propios. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí tenemos el mismo problema, o sea, observamos contornos y mueves tu robot y mides y mueves digamos, localmente y obtienes, lo puedes hacer localmente o cuasi globalmente y obtener muchas observaciones y puedes construir esta matriz de observaciones y esta matriz es la que descompones en los vectores, en los valores propios y los vectores propios. Y bueno, con la decomposición en esto podemos utilizar algunas columnas de los vectores propios. O sea, no todas las que tengan la varianza más grande. Los que tienen la varianza más grande en este problema de formación representan
las direcciones que importan más en el problema de proveer una forma del objeto. Entonces, en lugar de usar toda la matriz de eigenvectores, utilizamos, no sé, K, o sea, 3 eigenvectores o todos, aquellos que te den más información. Y con estos vectores podemos proyectar el contorno. Esta es la medición, este es el mean, o ¿cómo se llama? El mean de todos los datos, y proyectamos esto al subespacio y te da algo. Este algo es lo que nosotros utilizamos como la medición, como el vector para el feedback de la forma. Entonces, bueno, este es un trabajo que hicimos con colaboración con Montpellier. Tuve aquí un estudiante que estuvo el verano pasado y bueno, hacemos el mismo problema de formar utilizando información visual, y hacemos de una posición a otra. Aquí lo que, bueno, Ji Hong estuvo tratando de enfatizar es de que lo podemos utilizar no solo para objetos deformables, lo podemos utilizar para mover objetos rígidos también. Este es un resultado que le pedí que hiciera. Podemos hacerlo para mover, y una vez que haces contacto, deformar también. O sea, hacemos el move and shape problem, algo que no se había hecho anteriormente. Esto es con cables y, bueno, resultados que ya han visto en estos videos que he mostrado. ¿Qué más tenemos? Bueno, este es otro. Seguimos con representaciones generales y, bueno, dijimos, si utilizamos PCA, ¿por qué no utilizar el autoencoder de el estándar, ¿cómo le llaman? Bottleneck layer de una red neuronal. Y estamos utilizando aquí porque hay una relación. Si revisan la formulación de PCA y autoencoder, esto es, digamos, equivalente a una reducción utilizando PCA. Entonces, estamos utilizando la señal aquí en el bottleneck layer como la medición de forma del shape del objeto. Entonces, esto es lo que estamos mandando al servocontrol, y sobre esto es donde mandamos una referencia. Bueno, pero aquí la problemática es en comparación con PCA, es de que PCA las coordenadas te las da ya ortogonalizadas. O sea, la primera, la de más arriba, es la que tiene más variancia. La segunda, la que tiene menos, pero estas dos son ortogonales. O sea, podemos controlar una con otra independiente. Con el autoencoder no te da esa propiedad. Pero bueno, tiene algunas ventajas, es de que lo puedes hacer en tiempo real. Generalmente con PCA necesitamos colectar todos los datos y después haces la decomposición. Con esta arquitectura puedes seguirlo adaptando en tiempo real. Y bueno, son algunos resultados que hemos encontrado. Aquí está la primera componente, la segunda, la tercera, y por ejemplo la primera, esto es también un trabajo que tengo un estudiante haciendo. Es interesante porque lo que te da es información semántica también de la forma del objeto. Por ejemplo, aquí podemos ver que la primera componente significa, lo podemos interpretar como el ángulo de manipulación. La segunda componente lo podemos interpretar como la curvatura que le estamos dando al objeto. La tercera, no sé qué sea eso, será como un tipo helix. Bueno, y ya, bueno, tengo más, perdón. No sé, es que tengo estas diapositivas que son para muchas cosas. Generalmente, bueno, al menos en estos últimos años he estado dando estas pláticas sobre objetos deformables, y la parte que enfatizo y que le digo a la comunidad que debe trabajar es esto. Generalmente nadie de los que trabajan no sé, nadie, muy pocos de los que trabajan en este problema, cuando haces la tarea de control y deformarlo en una configuración específica,
nadie está abordando la identificación o la estimación de las propiedades mecánicas del objeto. Todo eso es, bueno, realmente no te interesa, o sea, lo estás moviendo y con que te dé la forma, con eso estás contento. Pero creo yo que este es un problema que es interesante, pero no se está abordando y bueno, si alguien lo quiere puede hacer, esto ayudaría. ¿Qué más? ¿Tengo algo más? Sí, creo que sí. Bueno, extensiones de lo que hemos hecho. En lugar, como les comentaba, en lugar de utilizar, no sé, una matriz adaptable tipo jacobiana, puedes utilizar muchas arquitecturas de redes neuronales. Por ejemplo, tengo un estudiante que estuvo trabajando un poco con, ¿cómo se llama? Self-Organizing Maps para correlacionar, digamos, el espacio motor, el que les puse anteriormente, con el espacio de sensado. Esto puede ser la forma de las imágenes de forma del objeto y cómo relacionar una configuración aquí con otra acá. Utilizó lo que es Hebbian Learning para hacer eso y puede continuamente adaptar este modelo computacional de estas dos relaciones. Y bueno, lo validó con este sí es un soft robot. De hecho, este robot lo hizo un chico mexicano del Simvestaff, que lo tuve por aquí hace como 2 años. En el verano vino y hizo algunos experimentos. Más, bueno, pues este es otro trabajo. De hecho, es algo que estamos recientemente trabajando mucho, que son no con redes neuronales tradicionales, sino estamos utilizando lo que son spiking neural networks, es decir, las que son como pulsos. ¿Por qué hay, o cuál es la idea detrás de spiking? Es el modelar cómo los sistemas neuronales biológicos se comunican entre sí, cómo transmiten las señales. En lugar de tener señales continuas, mandan pulsos. Entonces mi estudiante estuvo modelando y construyendo una red neuronal utilizando spiking neural networks para construir el modelo que coordinan las mediciones visuales con las, digamos, en este caso serían él está coordinando posición articular de los joints con la medición visual. Lo hizo en 2D, en 3D. Pero bueno, aquí más allá de la tarea, lo que está haciendo es, lo interesante es el modelo del computacional que está utilizando, que es utilizando Spiking Neural Networks. Y bueno, tenemos más. Bueno, como el título decía, utilizamos mucho lo que son varios tipos de sensado y de mediciones. O sea, no solo lo que son cámaras 2D, por ejemplo, en este caso lo que estamos utilizando es una cámara de 1D. Es algo que le llaman la line scanner. Te mide únicamente una línea, te da una línea de medición. Pero esto es un tipo de sensor que utilizas para inspección de defectos en algunos productos. Entonces, tengo un estudiante de maestría que está haciendo trabajo en planeación de la tarea, como, digamos aquí en este lado, cómo puedes dividir el objeto en áreas tal que puedas cubrir con esta línea e hacer inspección de los defectos en tiempo real. Entonces, bueno, este problema más que nada es planeación y la parte de visión que está utilizando. Sí utiliza, de hecho él utiliza el depth sensor, el real sense, pero únicamente para construir la geometría del objeto. La parte de feedback del control es utilizando una línea de visión que se tiene que mover. Y bueno, tenemos otros proyectos más relacionados con industria. Por ejemplo, el anterior es muy industrial. Ese proyecto anterior, de hecho, lo pagó una compañía. Este también lo tenemos fundado no es una compañía, pero es un centro industrial de investigación. Y lo que nos están pidiendo es que desarrollemos algoritmos de planeación y de control para hacer
bueno, mi intención es, no quiero hacer realmente la soldadura. Es, cuando activas esta, ¿cómo le llaman eso en español? En inglés sería el torch, welding torch, que le llama no sé, le voy a decir el soplete, no sé cómo se le diga. Cuando lo activas, te da un chorro como de chispas. O sea, es realmente un proceso ah, muy sucio. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es únicamente reconstruir modelos geométricos utilizando cámaras de profundidad y sobre esos modelos geométricos registrarlos en algún environment y hacer planeación sobre esos modelos geométricos y después utilizar feedback del manipulador para corregir esta planeación ya cuando hacemos los experimentos. Entonces, básicamente era, al menos lo que estamos trabajando era hacer la detección del groove. Aquí, cuando soldas esto, no lo haces en cualquier lugar. Generalmente tienes como ¿cómo le llama? Como una ranura. Tienes un agujero donde haces, bueno, aquí como lo podemos ver, digo, no vas a soldar madera, digo, pero geométricamente es lo mismo que tengas una madera, una placa de acero. Entonces, la pieza tiene que tener una ranurita. Entonces, esta ranura la detectamos geométricamente utilizando este sensor y ya hacemos algo de planeación. Bueno, este es otro proyecto donde utilizamos visión 3D para identificar. Y otro que recientemente, de hecho ayer, mi estudiante acaba de tener no es la defensa, pero ¿cómo le llaman? Como el examen a la mitad, una presentación. Estamos extendiendo este paradigma de medición, modelo y movimiento guiado por estas mediciones, pero con sensado de temperatura. Entonces, por ejemplo, estamos desarrollando primero desarrollamos esta cámara este es un point cloud. Lo que tiene distinto este point cloud es que estamos combinando mediciones térmicas, entonces podemos hacer ahí como el overlay de la temperatura sobre una escena en 3D. Bueno, no es 3D tal cual, es un point cloud parcial desde una vista. Bueno, y con este tipo de sensor lo estamos utilizando para hacer control. De hecho, aquí lo tenemos. Y aquí lo que está controlando este estudiante tiene 3 sensores térmicos en el efector final y a esos 3 sensores térmicos le da una referencia de temperatura y el modelo y el algoritmo que diseñó va a guiar cómo se mueve el robot tal que puedas minimizar la temperatura. Digamos, es como extender el problema de visual servoing, aquí, bueno, es lo que estamos llamándole aquí, hacer thermal servoing, o sea, como controlar temperatura utilizando de manera explícita qué tan caliente están algunos objetos en el efector final. Bueno, y bueno, tenemos este otro proyecto similar que también es patrocinado por una compañía. De hecho, ellos son los que nos están pagando. Él es aquí no sé qué tan común sea en México, pero al menos aquí en Asia del Este es muy común que existan estas clínicas ¿cómo le llaman? Como de belleza. O sea, no es quien te da el tratamiento, no es un médico, son, ¿cómo le llamas? Técnicos de la piel. O sea, es una persona únicamente con entrenamiento. Entonces, lo que se trata de hacer en esta aplicación es manipular un láser cosmético y activarlo. Se te dan como shots, laser shots sobre la piel. Y el propósito de hacer eso, se dice, es para estimular la dermis, la capa dermis de la piel. Y según esto, con eso se ve la piel más joven. Bueno, hay la piel se envejece. Hay 2 tipos de procesos que lo hacen, el natural, que no se puede revertir, esto es lo que le llaman photoaging. Y se dice que este es tratable. Entonces, este tipo de tratamiento está tratando de utilizar o de revertir
Y bueno, hemos... ¿No? ¿No se ve? A ver. Aquí debería haber un video. Keep annotations, discard. A ver, vamos a ver. ¿Será que tengo muchos videos en la presentación? Ahí va otra vez. Si lo pueden, si lo siguen viendo por aquí. Sí, Sí. Ok. Hide presenter view. There you go. Pero ¿por qué desaparece? ¿Qué cosa? Es que este video está interesante. A ver, el del lado izquierdo es el que pasa la... Vamos a ver, intentar una última vez. Aunque sea así, bueno. Bueno, aquí está el tratamiento manual. Este es el técnico de láser que lo hace. Esta chica es ella, de hecho, Connie. Y aquí está nuestro sistema y regresando al título de mi presentación, ¿cuál es la parte perceptual que estamos utilizando aquí? ¿Cómo guiamos este tipo de tarea? Utilizamos varios tipos de información geométrica. Tenemos un modelo geométrico de la cara. Aquí tenemos una cámara, un depth sensor. Este no es RealSense, hay otro tipo de cámara, Orbeck. No sé si han trabajado con él. Y tenemos sensores térmicos. Esta es la información que te da bueno, no es una cámara térmica. Y tenemos sensores de proximidad. Esos de proximidad son por seguridad, digamos. Si se mueve la persona, lo podemos detener. No se ve aquí, pero tenemos también un motion tracker. Y aquí tenemos algunos marcadores que podemos utilizar para, si la persona se mueve, el robot se mueve, podemos hacer update del modelo aquí. Entonces, bueno, este es un proyecto que estamos trabajando y realmente es el primer sistema robótico de rejuvenecimiento. Y bueno, pues tenemos por ahí un artículo, todavía está en review, pero bueno, espero yo venga con buen resultado. Y creo que este es lo último. Bueno, este es otro que mi estudiante María está trabajando. Ella, aquí la parte, el servoing que estamos haciendo es visión, pero es un tipo de visión más exótico. Es visión ultrasónica. Esta es una imagen esta es una prueba de ultrasonido. La aplicación de esto es lo que le llaman el escoliosis. Hay un assessment, es como evaluación del escoliosis. Escoliosis es cuando se deforma la columna de una persona y generalmente el assessment, la evaluación lo hacen con rayos X, que rayos X siempre es muy, muy delicado. Entonces, se puede obtener esta imagen completa, no completa, bueno, de la espina, de la columna, pero utilizando ultrasonido, que siempre es, bueno, lo utilizas hasta con mujeres embarazadas, o sea, es muy, o sea, no causa daño. Entonces, aquí mi estudiante está haciendo servoing con dos tipos de señales. Uno es con fuerza, tenemos aquí un sensor de fuerza y está empujando la prueba con una fuerza constante. Eso es en esta dirección, digamos, en la dirección normal a la superficie. En la dirección horizontal aquí, ella lo que está mandando de servoing de la señal es la posición de la columna, de esta vértebra, que la obtiene con imágenes de ultrasonido. Entonces manda la posición horizontal, si pueden ver aquí el puntito, bueno, está filtrado y la idea es que el robot se mueva horizontalmente tal que él centre la imagen en esta prueba de ultrasonido. Y ya, digo, ya fue mucho. Bueno, y ya bueno, muchas gracias por invitarme a compartir el trabajo de mi equipo. Digamos, 10% de lo que mostré aquí lo hice yo. El resto lo han hecho con la gente que he colaborado en estos años. Aquí solo muestro mi equipo de PolyU. Mucho del trabajo que mostré al principio es de CUHK, que bueno, ya no los pongo al final, pero bueno, sí reconozco su contribución aquí. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Y pues muy interesante todo, la verdad, estuve bastante entretenido.
Seguimos con una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de los participantes tenga alguna pregunta. Bueno, me puedo empezar yo. Hola, Gracias. mucho gusto, doctor Navarro. Se me hizo muy interesante su presentación y, bueno, de las preguntas que me surgieron, una de ellas es que en los resultados que mostró, solamente hubo uno en el que habían dos manipuladores a la vez, que había un robot. ¿Es un reto el utilizar los dos manipuladores a la vez o solamente fue por esa aplicación? Y mi otra pregunta es si en todos los robots en todo lo que hacen, los manipuladores, la acción de control entra por la posición, o sea, la acción de control es de posición, es de velocidad o es de dinámica, de aceleración. Y una última es si en todas las aplicaciones que ha mostrado, ¿tendría algún sentido o alguna razón de ser el utilizar robots con articulaciones flexibles? Yo con el paso de los años, digo, mi memoria es muy mala. No me acuerdo de la primera pregunta. La primera era, digo, venme haciendo una por una, a ver, perdón. La primera creo fue de dos manipuladores, sí, dos manipuladores, ¿verdad? Ok. Que si es más difícil, bueno, pues sí, técnicamente sí es un poco más difícil el coordinar, digamos, en un caso muy fácil, si tienes un robot planar que se mueve arriba y hacia los lados. Si lo incrementas a 2, son de 2 grados de libertad, a 4, la coordinación sí se hace más compleja, porque bueno, tendrías, si uno sí lo quiere, también que restringir la posición de un manipulador con el otro. Y bueno, la respuesta es simple, es ¿por qué hemos utilizado un solo manipulador? Bueno, porque nada más, bueno, en muchos de esos experimentos nada más teníamos uno, y en los casos que teníamos dos, pues es más fácil, ¿sí? O sea, es el caso más sencillo, pero no es mucho más complicado utilizar dos, la verdad. Y es parte de lo que tengo un par de estudiantes nuevos y bueno, cuando llegué aquí a PolyU, la primera cosa que hice fue comprar una plataforma con dos brazos. Digo, ya tengo 3 años y nadie la ha usado. Entonces, tengo un estudiante nuevo y le estoy diciendo, usa dos brazos. ¿Por qué? Digo, pues porque ahí lo tenemos. O sea, se puede hacer, sí se puede hacer. Anoche, precisamente, otro estudiante, pero él lo tengo ahorita en China, me mandó resultados del cable, utilizando dos robots. Pero sí es fácil. Sí, es que Sí se ahí mi puede hacer. pregunta va un poco más en que en todo esto hay una diferencia entre lo que es el path following y el seguimiento de trayectoria, ¿no? Y las ventajas que muestra el path following es que no tienes, bueno, evitas un poco el problema de la sincronización de los robots porque en path following no depende del tiempo, a diferencia del seguimiento de trayectoria. Sí, sí. Entonces, Digo, nada más hasta aclarando, todos los resultados que tengo aquí es regulación. O sea, es únicamente una pose constante. O sea, no, digo, es interesante también, no, al menos con mi grupo no hemos ni siquiera intentado formular como tracking o path following o algo dependiente del tiempo con sus aceleraciones. O sea, no hemos hecho eso siquiera, o sea, solamente es una pose final. Pero bueno, al menos en hacer la formulación de control ayuda y lo hace más sofisticado, digamos. Pero sí, no hemos hecho nada de eso, nada. Perdón, había una tercera pregunta que no me acuerdo tampoco. le pregunté si tenía algún sentido para las aplicaciones el utilizar articulaciones flexibles, manipuladores con articulaciones flexibles. Perdón que te corrija. Había Sí, otra pregunta de que si la entrada de control era sí. velocidad o posición o que si era digamos, el dinámico. Sí, el par. Sí, no sé si lo de dinámico te referías a Ah, como ah, entradas de torque o algo exactamente, así. torque, par mecánico, sí. Ok. Este, bueno, pues mira,
de mi muy limitado conocimiento de los robots, hasta donde sea hay muy pocos robots y son muy especiales y cuestan mucho, que te aceptan entradas de torque genuinas, o sea, que realmente es un torque Sí, o exacto. tipo corriente. O sea, los libros, sí, bueno, y tienes todo, te lo dirá, te describirá el diseño de un control, de un manipulador como un sistema newtoniano, lagrangiano, pero eso más bien modela la mecánica de cómo se mueve, pero las plataformas no No reciben ese aceptan. tipo de señales. Entonces, bueno, digo, yo siempre pongo eso cuando soy reviewer de algún artículo que me lo diseñan así, digo, sé que la plataforma no recibe eso. Y muchos autores lo que hacen es, digo, porque así lo aprenden y así viene en el libro, pero no coincide con la parte de la plataforma. Diseñan el controlador utilizando el torque y, digamos, tienen la simulación de eso corriendo y las posiciones de esa simulación las, digamos, visualizan en una plataforma experimental. Y digo, yo soy muy escéptico de ese enfoque, a menos de que lo que estés buscando hacer es hacer, digamos, admittance control, pero en muchos casos no es así. Entonces, digo, respondiendo a eso, la mayoría de los controladores que uso, digo, es más, puedo decir todos los que usamos es utilizando, dependiendo del tipo de plataforma, esa posición o velocidad, que es lo que los robots te dan como Sí, Universal Robotics, para ¿no? definir. Ujú. Sí. Sí. Y perdón, te interrumpí, estabas haciendo una cuarta pregunta. No, era la tercera. Nada más Ok, que ok. si tenía algún sentido en las aplicaciones utilizar robots con articulaciones flexibles. Ah, este, bueno, habría que preguntarnos qué es lo que un robot con articulación flexible te provee. Te da ciertas, eh, ¿cómo se dice? Suavidad. Habilidades de interacción física, Sí. que si la articulación es pasiva y es flexible, no las puedes obtener con digamos, una arquitectura tradicional rígida. O sea, si, por ejemplo, en el robot, muy rápido lo mostré para histerectomía, tiene articulaciones flexibles ahí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se busca que haya una interacción muy suave, digamos, de manera pasiva, que no sea a través de acciones, sí, articulaciones flexibles ayudan mucho. De hecho, ya todo lo que es, no, no tiene, UR Robots no tiene articulaciones flexibles, pero o Bueno, sea, per se, pero el control que tienen está muy limitado y si lo perturbas se dobla un poco el manipulador. O sea, y es como la tendencia, al menos que sin articulaciones flexibles, pero sí es muy suave en su interacción porque no provee mucho torque las articulaciones. muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Pues muchas gracias. Si me permiten, con lo que platicó nuestro compañero Antonio, me surgieron también unas preguntas y es referente a sobre el tipo de controladores que utiliza. Comentó que normalmente a sus plataformas les da no comandos de par, entonces me imagino utilizará comandos, no sé, directo de los motores o comandos de posición para el manipulador o velocidades. Mi pregunta va en si nos puede describir un poco más ese procedimiento y si es muy relevante el algoritmo de control que utiliza para sus aplicaciones. Este, sí, o sea, explicar eh, cómo Nada más, diseñamos un control en velocidad, digamos. no, más que nada, ¿cuáles serían las entradas que utiliza para sus plataformas, sus entradas de Sí, control? sería algo, aún se está viendo la pantalla, mira, a ver, Sí, 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 se está sí. observando. Ok, sí, bueno, sería algo así muy, iba a decir, muy sencillo. O sea, vamos a ver, digo, soy maestro aquí, así que tengo mi pluma yo. O sea, si tenemos, por ejemplo, ¿cuál sería la? Sería, sí, si tienes, no sé, un cambio de esta señal y te lo relaciona a una matriz de este tipo y tienes el cambio de posición. Uf, oh, qué horrible estoy escribiendo, perdón.
Bueno, donde esto es, digamos, es el sensor. Sensor. Este es cambio de posición o velocidad, como lo quieras ver, digamos, es el control. Y este es sí se ve muy feo esa L, déjame te la borro. Tienes aquí una matriz y tienes esto aquí. Este es, digamos, un modelo muy simple, pero que te aplica a gran mayoría de de las plataformas. Entonces, esta te relaciona como un sistema de primer orden, digamos, el cambio de tus mediciones con respecto al movimiento del robot. Entonces, ¿cómo diseñamos tareas de manipulación que son guiadas por medición? Aquí, ¿dónde sería la parte digamos que es guiado? Esto es el error de feedback. Esto es un error que puedes medir y comparar con tus sensores. Esta matriz lo que te hace es te proyecta de un espacio a otro. O sea, tienes, digamos, el espacio de movimiento, el espacio de medición. Esto es movimiento, digamos, X. Esto es la medición S. Esa matriz, digamos, si estás aquí en un punto y quieres ir hacia otro lugar, esa matriz te hace el mapeo hacia el lugar exacto donde quieres ir. Aquí, digamos, ese es el punto. Y esto ya es lo que mueves, o sea, es un vector direccional, o sea, empiezas en cualquier configuración y lo que te dices, bueno, muévete hacia ese lugar y síguete moviendo y vas a llegar a un punto que va a corresponder a tu posición deseada, digamos, o tu sensado, a tu configuración del sensor deseada. Entonces, es muy, muy básico, la verdad, o sea, como lo formulamos y como lo implementamos en este tipo de robots. Que no es solo en mis robots, los que tengo aquí, digo, literalmente o virtualmente, cualquier robot que compres, puedes hacer esto. O sea, digo, también puedes irte digamos, al libro y modelar, no sé, que tienes aceleraciones, tienes una Matrices, matriz de Coriolis y tienes tus componentes de pares aceleración y tienes un gravitacionales, vector de gravedad que no estás compensando y no tienes siquiera acceso a compensarlo, tienes algo de disipación, entradas tienes de una par. entrada de torque. Pero bueno, todo esto sería un black box, una caja negra, o sea, que ya está controlado por las plataformas. Y la plataforma solo te pide que le des ya sea una posición absoluta o una posición relativa de hacia dónde te quieres mover. Entonces, generalmente lo hacemos, el control que hacemos es, dependiendo de la plataforma que tengas, si te pide son posiciones relativas o si te lo deja hacerlo como velocidad, tal cual. O sea, hay algunas que sí te permiten entradas de velocidad real. De acuerdo, entonces prácticamente no está diseñando entradas de control en par como sería. No. Bueno, es que aquí en City trabajamos mucho bajo el control así, entradas de par directos a los motores, entonces Ok. prácticamente ¿Y ya tienen viene. motores que sí reciba eso? O sea, ustedes hacen No, en realidad sí todos reciben entradas, no sé, PWM excelente. o algún comando de motor, pero directamente par, muy Bueno, pocos. PWM no es torque o no es Ah, corriente, es tal una cual. señal, ajá. Sí. Pero bueno, mira, la cuestión, y es como yo lo analizas. ¿Dónde quieres formular tu problema? ¿Quieres formular tu problema a nivel, digamos, si el robot, dependiendo del robot que compres o que tengas, si el robot ya tiene una interfaz digamos, que te permite, si tú lo que le mandas es, digamos, una posición, es más, una posición, cualquiera que sea, y lo que sale aquí es virtualmente esa posición, y aquí dentro está lo que le llamas digamos, el control dinámico del libro. Si ya te da eso, digo, ¿para qué rompes algo que funciona? O sea, si no, tu interés no es a este nivel de control, lo puedes hacer un poco a un nivel más alto de coordinación digamos, ya después de aquí puedes poner, así como los hacemos al menos en mi grupo, algún sensor y te da alguna medición.
Entonces puedes hacer el control a este nivel y ya no sé, lo diseñas por aquí y esto es lo que te da ese movimiento. Y aquí ya nada más generas una señal deseada. Pero bueno, este paradigma es muy, muy básico. O sea, no hacemos, al menos, el problema no es tanto en, así como explotar esas propiedades de antisimetría, de la matriz de masa. La parte difícil es, al menos aquí, es cómo, bueno, en este problema nada más, en el de shape, o sea, cómo representas eso. Hay muchas formas y otro es cómo coordinas esa medición. ¿Cómo analizas la estabilidad, por ejemplo? Puedes seguir utilizando Lyapunov, o sea, ¿cómo analizas la estabilidad Lyapunov de estas señales? ¿Cómo lo haces utilizando control discreto y plantas imperfectas? Bueno, hay mucho espacio para jugar al diseñador. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga más preguntas. Bueno, yo sí, doctor, muchas gracias por pues, todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Yo tendría algunas preguntas. La primera sería, ¿cómo ha sido su experiencia en el sentido de los proyectos que mencionó estos son financiados? ¿Cómo ha conseguido ese vínculo? ¿Cómo le ha ido en ese camino? Bueno, pues no es fácil, digo, a pesar de lo que se ve, digo, como muchos de aquí, digo, no es tan sencillo. Al menos aquí en Hong Kong, bueno, estas son miren, por ejemplo, ya así viendo, esta es la agencia de Big Signs. Esta agencia me ha proporcionado un proyecto que es el de Fourier y eso. Esta otra agencia es como proyectos industriales. Aquí aún no he metido ese proyecto, pero espero meter el de la cara. Este es un centro de investigación que está en PolyU y nos echaron la mano para el de soldadura. Ellos son una compañía nueva, son los de dermatología, el de la cara. O sea, no son una agencia, pero nos dieron dinero para que hiciéramos el prototipo, que ellos serían los beneficiarios, pero le están apostando. Esta es una agencia en China. No es una agencia realmente, es un centro de investigación en China. Y ellos nos echaron la mano para hacer lo de las cámaras térmicas y el control de temperatura. Y este es un centro de investigación en Hong Kong que ellos obtuvieron un proyecto de... Estas dos son agencias de gobierno, son del gobierno. Ellos obtuvieron un proyecto industrial, de tipo industrial con el gobierno, pero no sabían cómo hacerlo y nos lo pasaron a nosotros y nos dieron un poquito de dinero. Entonces, al menos aquí en Hong Kong pues, estos son reconocidos, o sea, realmente si obtengo varios de estos me dan tenure, pero bueno, son muy competidos, especialmente este es el de académico, Big Science, es muy, muy, muy difícil obtenerlo. Es un poco más fácil, pero tienes que formularlo muy bien. Pero hay forma de obtener fondos de otros lados, ya sea con la industria local. Ellos son de industria local. Ellos son centros de investigación también local de aquí de Hong Kong. Por parte de China, nos ayuda mucho. Aquí la parte, digo, y es donde está la polémica, la parte que es muy, muy privilegiada de la región, y es lo que la gente no ve, es nosotros podemos aplicar a proyectos, ya sea ciencia básica o ciencia aplicada, que son únicamente de Hong Kong, o sea, únicamente de nuestras agencias que tenemos aquí. Pero, bueno, China, como bien lo dice, China no ve a Hong Kong como un país, otro país. China, Hong Kong es la parte de la soberanía, parte de China. Nosotros también podemos aplicar
a proyectos de China. China tiene fondos, tiene muchísimos fondos. O sea, los proyectos que ellos ponen son muy grandes. Hay muchos call for proposals al año. O sea, cada mes te dan muchos. El reto, al menos para mí, es que lo tienes que hacer en chino. Tienes que escribir la propuesta en chino. Entonces, pues les pido apoyo a mis estudiantes que me ayuden a traducir. Y solo este año realmente es donde empecé a meter propuestas a China. Y bueno, todavía no sé ni si me la van a dar o no, porque está en revisión todavía. Pero sí, bueno, sí puedo decir, en ese aspecto tenemos una posición privilegiada porque podemos trabajar aquí, podemos trabajar acá. Y pues bueno, ahí vamos consiguiendo cosas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Sí, sí, Israel, gracias. Seguiría también, doctor, en los temas que usted ha mencionado, pues ha dicho, ¿no? Robot, para estética, ¿no? Robot, no sé, para la parte de útero, ¿no? O sea, tiene como al final esta como aplicabilidad, ¿no? En el fondo veo que son pues un robot de X grados de libertad o un robot con algunas técnicas, ¿no? Al punto que voy es que yo en los últimos días le he comentado aquí a los muchachos que es importante hablar de la aplicabilidad de las cosas. Y lo veo muy bien ahorita con su presentación, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias o recomendaciones les podría hacer aquí a los estudiantes? Porque muchos de sus temas sigue siendo así, ¿no? Robot de 5 grados de libertad, controlado o estabilizado por Lyapunov, ¿no? Como hablando más de la técnica, y no en la aplicación. Sí, bueno, esta plática, lo que muestro es así como dices, la parte visual, lo que uno quiere que la audiencia reciba. Detrás de mucho de eso hay esa parte no tan fácilmente absorbida. Pues mira, muchos de los, me voy a empezar por la parte negativa, muchos de los problemas y de los proyectos que trabajamos no tienen, ya se me cicló otra vez. Ok, cuando tengo muchos videos, voy a empezar a cambiar estos videos a online videos. No tienen la parte de aplicación tan clara. Por ejemplo, el control térmico de la manita, o sea, que haces como thermal servoing a algo. Acabo de someter una propuesta, pero no es tan claro, no es tan evidente qué puedes hacer prácticamente ahí. Y ahí es donde yo también tengo muchos conflictos en cómo motivar la necesidad de algo así tal que me aprueben ese fondo. Otros de los proyectos, y eso es, my screen has stopped. Sorry, let me share this one. Se me detuvo la presentación. Pero te seguimos escuchando. Sí, sí. Pero mi cerebro no da para dos cosas al mismo tiempo. Sí, Teddy. A ver, déjame muestro aquí. Quizá esto está claro. Share. Presentation. Live. Bueno, así rápido, y tampoco hay mucho que decir. Los proyectos que he mostrado aquí es que quizá la aplicabilidad viene porque los está financiando alguien que está presionando a que se vea claro la aplicabilidad. Creo yo que si no tuviera en estos proyectos el fondo directamente relacionado con el beneficiario de ese tipo de tecnología, no lo haríamos tan claramente ligado a la parte práctica.
Entonces, creo yo que al menos, bueno, en este caso es la situación de que tengo que, en nuestro grupo tenemos en algunos proyectos que mostrar que puede resolver la parte práctica. No ha sido tanto por decisión. Aló. ¿Qué tal? Sí, ok. ¿Alguien más Ok. tiene alguna Sí, pregunta? sí lo escuchamos. Yo tengo una Sí, duda. sí me escucho Sí. todavía, ¿verdad? Sí, Sí, todo sí, muy sí. bien, muchas gracias. ¿Sí? Para, ¿qué tan difícil sería o es la aplicación de sus modelos de manipulación de tejidos ya al momento de trabajar con tejidos humanos? Por- la Este, pregunta es porque me parece muy interesante esa aplicación de sí, manipulación de tejidos. bueno, ¿será que soy muy pesimista? Parte cuando motivamos, ciertamente, este tipo de problemas, sí utilizamos, no sé qué es, este tipo de aplicaciones potenciales, le voy a llamar, porque no hemos hecho nada realmente en medicina o en cirugía. O sea, potencialmente puede ser utilizado ahí, pero si se fijan, bueno, lo que he utilizado, digamos, el modelo de contorno o los objetos deformables lineales, es muy visualmente, es muy fácil detectar el objeto, hay mucho contraste. Bueno, diseñamos que haya contraste entre el background y el objeto para que nos simplifique la parte del procesado de la imagen, la caracterización de todo eso. Y bueno, al menos en mi grupo hemos tenido mucha experiencia directa en cirugías, tanto con cadáveres como con personas. La imagen que tú obtienes de la cámara laparoscópica es muy difícil de ver cosas, o sea, no puedes distinguir a veces entre un tejido u otro, está llena de sangre. Entonces, tengo colegas de CUHK que han tratado de continuar, digamos, este trabajo que iniciamos manipulando cosas, pero aún lo siguen haciendo muy, digamos, in the lab, o sea, en situación muy controlada, mucho contraste, objetos que lo podamos reconocer muy fáciles, no son tejidos per se. Entonces, creo yo no es tan fácil, eso es lo que podría recalcar. Y creo yo que es más aplicable este tipo de métodos que hemos utilizado para otro tipo de objetos, no tanto para, al menos no en este momento, para cirugía o tejidos, porque es muy difícil realmente, tienes que observarlo muy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Parece que es todo. Bien. Doctor, yo tengo una pregunta y tiene que ver más con, pues no conozco muchas personas que sean de aquí de México y que hayan aceptado el reto de irse a un lugar tan distinto como Hong Kong, Asia, toda esa parte del mundo. Y pues me gustaría conocer, porque también muchos de aquí estamos en el último semestre de nuestra maestría y aún no sabemos qué hacer. ¿Cuáles son los retos de alguien con nuestra cultura ir a esos tipos de países? Y yo sé que es muy personal, pero sí me gustaría conocer la experiencia de cómo es. Pues mira, yo yo no sé por qué Israel pensaba, no sabía que era mexicano o que hablaba español. Yo vine a Hong Kong con beca de CONACYT. Se fui, ¿cómo le llaman? El becario, fellow de CONACYT y bueno, y de hecho no hablé nada de mi formación en México. Yo soy de Simvestaff, estuve en Simvestaff bueno, supongo que ya es un poco más conocido, pero que en aquellos años no se sabía ese programa en Saltillo de robótica y manufactura avanzada se llama.
Entonces, viví de CONACYT, ¿cuántos son? Como 7 años o algo así. Entonces, yo vine inicialmente con beca de CONACYT, y CONACYT te da 3 años, yo estudié 5, o sea, no me tuvieron, o sea, es normal realmente. En pocos países le pagan a sus estudiantes para que se vayan afuera. Generalmente, por ejemplo, todos los estudiantes que tengo yo les pago, les tengo que pagar. De hecho, no todos. Hay algunos que son pagados ellos mismos. Pero generalmente es así. Entonces, ¿por qué me vine aquí? Bueno, mi supervisor en Sinvestav, no sé si lo conozcan, Vicente Parra Vega. Bueno, un profesor de robots y control o algo así. Entonces, él estuvo estudiando en Japón hace ya muchos años, supongo. Y ahí en Japón tuvo un colega en ese laboratorio que es mi supervisor de doctorado, Liu Yunhui. Entonces, en el tema que yo estaba trabajando en Sinvestav, quería en aquellos momentos control por torque, simulaciones y todo eso. Quería continuar en eso, y Liu Yunhui tenía track record en eso, y no sé, se me hizo interesante ir a Hong Kong, venir a Hong Kong. Sobre qué decir los mexicanos. Pues mira, en este tiempo que he estado aquí, he intentado reclutar estudiantes. Ayudaría mucho si el estudiante puede venir con algo de beca de CONACYT. Pero he intentado reclutar estudiantes, he tenido las entrevistas y todo eso. Mira, las preguntas que recibo son así. O sea, oye, ¿y allá sí es cierto que comen perro? Oye, ¿y qué comen? Oye, o sea, no sé por qué. He tenido bastantes, o sea, bastantes. Y generalmente el estudiante de México me pregunta cosas que no me preguntan académicamente. Es difícil, ¿qué tal los estudiantes que tienes? ¿Cuáles son los retos? Me preguntan cosas así como dices, muy culturales, y no sé, o sea, he intentado, por ejemplo, les he intentado dar oferta de que vengan y que estén aquí, y no quieren venir aquí. Muchos estudiantes quieren, o voy a Harvard, MIT, o me quedo a hacer la maestría en el tecnológico de Zacatecas. O sea, bueno, digo, no les puedo ayudar mucho en ese sentido. O sea, entonces, hasta ahorita no ha sido muy buena mi experiencia con estudiantes, o no estudiantes, con prospectos de México. Porque no les veo así como que estén muy enfocados a la parte académica, la parte científica, que me pregunten sobre eso, sino me preguntan otras cosas que no tienen mucho que ver. Y sí, o te digo, o aquellos que, bueno, son el Golden Boy de la escuela, y te digo, o quieren que sea Harvard, MIT, Stanford, o nada, o su tecnológico local. Entonces, pues bueno, el tipo de estudiantes que tengo son generalmente, digo, porque lo que Hong Kong sirve es al mercado de mainland China. Digo, en todas las universidades del mundo, quienes están ahorita sacando los laboratorios, estudiantes de China están en todos lados. Entonces estamos peleando nosotros con UK, con Estados Unidos, con Australia, a que se vengan aquí. Entonces, la mayoría de estudiantes que tengo son de mainland China. Tengo estudiantes de Pakistán, de Egipto, dos de Rusia, chico de España, estaba hace un par, todavía está conmigo, pero ahora está como RA, y ya, o sea, visitantes son los que recibo de repente, visitantes de México, pero vienen como un par de meses. Pero culturalmente, ¿qué les diría? Que sean un poco más abiertos, pues, o sea, mira, así poniendo hechos, poniendo figuras frías. Actualmente en este periodo del mundo, donde están los fondos, donde están las oportunidades, porque está creciendo muchísimo, es en el este de Asia. Hong Kong, Corea, Singapur,
China, que es gigante y tiene muchas cosas. Japón, Taiwán hasta cierto punto. O sea, es fuertísimo. Hay mucha actividad aquí. La parte del idioma sí es difícil, pero muchos de esos programas son en inglés también. O sea, hay forma de trabajar. Entonces, ¿qué le diría a los estudiantes mexicanos que están buscando? Pues que se den la oportunidad de abrirse más a otras cosas que no son lo que el estereotipo de un estudiante exitoso es. Que si no estás en este tipo de instituciones, entonces pues no la hiciste. Doctor, y una pregunta más específica sobre eso, más bien, ahorita, ¿qué problemas abiertos tiene o en qué campos de la investigación le gustaría seguir? No sé si me lo preguntas así como que qué temas doctorales Bueno, habría. también tiene que ver, ¿no? Porque pues el trabajo de un investigador tiene también que ver con, se completa con eso, ¿no? Con los temas doctorales. Bueno, pues tenemos, es que tengo que empezar a aprender a dar respuestas políticamente correctas, si no las, de verdad. Tenemos lo que he mostrado ahorita, podría decir que son las áreas o los proyectos que estamos trabajando. Tengo como 3 o 4 personas trabajando con manipulación deformable. No sé, los estudiantes quieren trabajar en eso conmigo y yo les pido que trabajen otra cosa. Ahorita ya antes, al menos hace 8 años era fácil, o sea, podíamos publicar en muy buenos journals en esto porque era muy nuevo. Ahorita es muy competitivo ese tema. Pero bueno, tengo un fondo ahí y necesito trabajar eso. Manipulación de objetos deformables. Tenemos el proyecto de muy práctico y no tan práctico. Digo, por ejemplo, ahorita me preguntaban de que era muy cercano a la industria sobre la cara. Con mi estudiante, este chico de Pakistán, estamos trabajando en modelos numéricos. Cómo, de cierta manera, simulas la estimulación del calor en un modelo aproximado mecánico de la piel, con 3 capas, dermis, epidermis y no me acuerdo ni cómo se llama la de abajo. De tal manera que con medición de temperatura sobre sobre la parte superior puedas, cómo servocontrolas la estimulación. O sea, primero que nada, ¿cómo cuantificas una estimulación? No sabemos, o sea, estamos trabajando en eso. Bueno, rápidamente ya me estoy desviando. El proyecto de la cara. Con un estudiante de maestría que no quiere continuar doctorado, no lo convenzco. Trabajamos la parte del thermal servoing. Ayer acaba de tener su mid examination y le fue muy bien y ha desarrollado la parte matemática muy buena y estamos a punto de someter algo a TRO. Pero bueno, lo que como tema, lo que une a algunos de estos y que tengo yo la intención de trabajar es cómo formular y implementar control multimodal, de tal manera que, no sé, tengas medición de visión de algo, medición térmica, medición fuerza o algo, y lo pongas en una caja y te extraiga una caracterización de alguna tarea. Y sea esa medición genuinamente multimodal. Es más, no necesita tener algún significado tal cual de algo. ¿Cómo haces tareas de manipulación de algo? Eso es una línea que tengo y que no tengo a nadie haciendo eso, pero podría ser. Ahorita tengo también, hay una chica que va a llegar. Y eso está interesante. No tengo prototipos porque los están haciendo. Estamos haciendo lo que espero vaya a ser un robot móvil pequeño. Les pedí insectos, pero realmente ya no se ve como un insecto, es como un robot móvil pequeñito, multimodal. Tenemos una cámara pequeña, estamos integrando cámaras. En este caso estamos usando ambas térmicas de infrared y estamos del otro lado del espectro visual
ultravioleta. El ultravioleta es también bien interesante porque las escenas que uno ve, algunos tipos de cosas te dan información ultravioleta. Entonces, bueno, tenemos multimodal y lo que les estoy pidiendo que hagan es, no sé, navegación de, como le llaman, de agentes pequeños utilizando onboard sensors. Este es algo que estamos trabajando. Me gustaría también alguien que nos pudiera echar la mano en trabajar con lo que es spiking neural networks para construir modelos sensorimotors, o sea, que coordinen un brazo o dos brazos o todo un torso, pero con estos modelos que le llaman en la literatura como realistas a arquitecturas biológicas. Estamos tratando de comprar algunos es muy computacionalmente muy costoso correr este tipo de redes en tiempo real de spiking. Estamos tratando de comprar unas tarjetas neuromorphic que le llaman para que pueda ser rápido, les podamos implementar. Pero bueno, algo quizás de que pueda sintetizar. A mí lo que me gusta, al menos en los temas que hacemos, no sé si lo mostró en la presentación, es abordar tópicos no convencionales. O sea, no tengo, si te fijas, nada de slam. Digo, slam hay un army de gente trabajando en eso. Mira, cuando se llena mucho un área, digo, yo mejor me voy. O sea, me gusta trabajar temas no convencionales en el que, así como lo hicimos en manipulación de objetos deformables, podamos, y que estoy tratando de hacer, por ejemplo, en Thermal Cervoin, podamos poner las primeras formulaciones completas y ya deja que los demás vengan y empiecen a construir a partir de ahí. Entonces me gusta, al menos con mis estudiantes, con todos ellos, de hecho, les pido que ellos sean los que de gran manera propongan. Creo que en México no es tanto así. En México el supervisor te da tal el proyecto. Al menos aquí yo quiero que mis estudiantes me enseñen a mí. O sea, muchos de mis estudiantes, digo, yo no soy experto en lo que están haciendo. Tengo un estudiante trabajando están desarrollando no es todo un brazo, es un antebrazo con una manita y lo están haciendo con una forma como muy bio-inspired. Están imprimiendo los huesos de la mano, están imprimiendo articulación, los tendones y todo eso. Y está bien interesante y estamos aprendiendo mucho de ahí. Entonces, yo generalmente les doy lo único que les pido, al menos a mis estudiantes, es de que agreguen estas tres componentes. Una, que incluyan sensado, si se puede hasta multimodal, que incluyan modelos computacionales de algo, adaptivos de preferencia, y que hagan tareas de movimiento. Mientras incluyan estas tres áreas, yo les puedo ayudar bien. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Bastante incompleta la respuesta, me pareció bastante interesante todo. Si alguien tiene una pregunta, o ya pasamos directamente a la lectura del reconocimiento. ¿Cuál Parece que reconocimiento? ya. Sí, tenemos un reconocimiento para usted. Permítame. Un comentario. Una medalla, mejor. Ajá. Un comentario muy pequeño. Precisamente este tipo de charlas, doctor, pues la idea es motivar aquí a los jóvenes de que pues abran sus contactos o incrementen su lista de contactos y motivarlos para que pues algunos, pues yo veo a Israel muy sonriente, pues igual ver si se va a Hong Kong, ¿no?, a trabajar con usted. Pero es parte de pues ese pretexto de buscar. Sí. Es Si se parte logra de la ese pretexto, oportunidad, ¿no?, de que busquen. No, pues mire, bueno, si alguien, la cuestión en México, el estudiante de maestría y de doctorado, el PI o el profesor no le paga. O sea, no tiene uno que estar buscando, hasta donde yo sé, perdón si hay alguien ahí, estoy cambiando, pero de lo que yo recuerdo, a mí me pagaba el gobierno.
Sí. Aquí nosotros tenemos que estar buscando los fondos para pagarles a los estudiantes. Entonces, o sea, ahorita son de hecho, 1 de diciembre es el deadline para someter aplicaciones de doctorado para el año que viene. Aunque se pueden hacer después, pero hay varias cosas. Entonces, aquí la cuestión es, tengo muchísimos aplicantes y no es de que no los quiera recibir, sino es de que no tengo cómo pagarles. ¿Sí me explico? O sea, no tengo el fondo. No es de que tenga así cuota ilimitada. Sí, digo, mándame 10 y aquí les damos oficina y todo. Al año recibimos 1. Si tienes proyectos, ok, recibes 2, 3. O sea, pero depende mucho de lo que tengas. Ahorita tengo como 10, más o menos. Pero para el año que viene tengo una cuota y ya la tengo llena. Entonces, mi chamba desde hace un par de años es estar escribiendo propuestas, bla, 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 y las mando y no pega, y una pega, y con esa una puedes reclutar gente. Entonces, lo que les digo, porque así lo hice yo, si los estudiantes, si uno tienes el fondo, créeme, o sea, si ya tienes sea conocido, sea quien sea, pues, no literalmente, pero de cierta manera estudiar donde quieras. ¿Qué PI te va a decir? Oye, tengo el fondo. Si acaso me tienes que completar, no sé, digo, porque el costo de vida cambia mucho. O sea, completar el nivel. Sale, vente. O sea, no tiene ningún problema. O sea, y les digo, si hay alguien interesado, adelante, mándenme un email más al rato, pero si pueden tener beca como yo la tuve, digo, porque es parte de los emails que recibo y de las discusiones que he tenido. Muchos estudiantes antes me han dicho, no, es que yo quiero tener la beca que es tanto nivel, si no, no voy. Digo, oye, cabrón, yo estuve viviendo 5 años, o sea, así, y no sé, o sea, realmente es la parte que no me cuadra. Y todos mis estudiantes que vienen de otros lugares, les doy la oferta y sale. Digo, es que no es solamente los mexicanos, es con todos los estudiantes así vienen, o sea, con ese tipo de soporte. Entonces, si alguien de ustedes está interesado en lo que vieron, en lo que pueden hacer, adelante, apliquen a una beca y les puedo completar algo. Pero teniendo ese apoyo, créanme, ya sea conmigo o con quien sea, o sea, le ayuda al PI un chorro porque no tenemos el fondo. Son limitados más que nada. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, ¿me permiten compartir pantalla? Parece que mi opción está deshabilitada. Mientras otro participante esté compartiendo. Déjame. Perdón. Bueno, ¿y cómo le hago? A ver. En la barra de abajo le debe de aparecer algo de dejar de compartir. Está, stop share. Listo. ¿Me comentan si la pueden ver? Sí. De acuerdo, entonces comienzo con la lectura del reconocimiento. Dice el Centro de Investigación. Así está. No, ya se ve, sí se ve. ¿Listo? Muy bien. Ya se ve. Entonces, el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, CITEDI, del Instituto Politécnico Nacional, otorga el presente reconocimiento a Dr. David Navarro Alarcón por haber impartido la videoconferencia Adaptive Perceptual Robots en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales, el día 12 de noviembre de 2020. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma el director, doctor Julio César Rolón Garrido. Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarme. Se lo estaremos haciendo llegar por correo. Ándale, sí. Me echan una medalla también. También. Muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, pues muchas gracias a todos y pues a trabajar, ¿sale?